Buenos días amigos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Industrial de Santander y el día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la conductividad térmica en los gases, junto a mis compañeras Yesenia Tarazona. Sandra Jaramillo. y mi persona, Jorge Palis. Que lo disfruten amigos. Es sencillo amigos, la conductividad térmica es una proporcionalidad de la ley de Fourier, la cual me relaciona la densidad del flujo de calor con el gradiente de la temperatura. En términos más simples, es la capacidad que tiene un cuerpo para recibir y dar calor, es decir, qué tan buen conductor térmico es. El día de hoy vamos a aprender a cómo calcular esta conductividad térmica en los gases. Para calcular la conductividad térmica se usa la teoría cinética de Chapman-Henson. Este método se basa en parámetros específicos, es decir, pertenecientes a cada gas. En este caso, son los parámetros del señor Leonard Jones. A continuación veremos algunos ejemplos. Bueno, en esta tabla podemos ver algunos ejemplos. Vemos que el helio tiene una molaridad de 4, un diámetro de colisión de 2.55. La relación E sobre K me representa la energía característica sobre la constante de Boltzmann. Estos valores ya los encontramos así tabulados en tabla. Tenemos también la temperatura crítica, la presión crítica y el volumen crítico. La fórmula para calcular la conductividad térmica es la siguiente. Vemos que la conductividad térmica K es igual a 0.0832 que multiplica la temperatura sobre la molaridad. Todo esto elevado a la 0.5 dividido entre el diámetro de colisión al cuadrado por la integral de colisión. De estos términos, el único que no puede ser encontrado directamente en tabla es la integral de colisión, ya que esta se encuentra a través de la temperatura dimensional, que se calcula de la siguiente manera. Como vemos acá abajo, es la temperatura entre la relación E sobre K, que anteriormente habíamos dicho que era la energía característica y K era la constante de Boltzmann. A continuación veremos una tabla donde encontramos estos valores ya tabulados en relación a la temperatura adimensional. Cierto, los gases monoatómicos son muy diferentes a los gases poliatómicos. Los gases monoatómicos solo poseen energía translacional, mientras que los gases poliatómicos tienen energía translacional, vibraciones y rotaciones. Por lo anterior, la teoría de Chapman-Henson no es que sea muy confiable para usarla en estos casos, por lo cual se diseñó otra fórmula para el cálculo en gases poliatómicos, que a continuación la veremos. Bueno, en la siguiente ecuación podemos encontrar tres términos nuevos, que son C, que es la capacidad calorífica, R, que es la constante de los gases, y A, que es una constante empírica, la cual depende del sistema de unidades que estemos trabajando. En este caso, con estas unidades que tenemos como ejemplo, nuestra constante empírica valdría 0.083 watt sobre metro por Kelvin. Sí, tanto la presión como la temperatura me afectan a la conductividad térmica de los gases. Te voy a explicar por qué. Para entender los efectos que tiene la temperatura sobre la conductividad térmica, hay que tener en cuenta que no existe una relación exacta entre estas dos. Se han sugerido varios métodos empíricos para relacionarlas y se dedujo que al aumentar la temperatura habrá un aumento en la conductividad térmica. Ahora, si vemos los efectos a presiones muy bajas, es muy común que se utilice el término de valor de presión cero. Este término se refiere a valores extrapolados a partir de presiones más altas y no a valores a presiones muy bajas.
estamos hablando de 0.1 milímetros de mercurio. Se puede decir que la presión y la conductividad térmica son directamente proporcionales. Ahora, si vemos los efectos a bajas presiones, sabemos que la conductividad térmica se incrementa en 1% por cada milímetro de mercurio. Esto es muy ignorado en la literatura y ya encontramos tablas con la conductividad térmica tabuladas. Hablamos de presiones de 1 milímetro de mercurio a 10 atmósferas. Ahora, para ver los efectos a las altas presiones, tenemos que tener en cuenta el principio de los estados correspondientes. Es posible relacionar la conductividad térmica reducida con la temperatura y las presiones reducidas. Es muy raro contar con datos experimentales en la conductividad en un punto crítico. Si se conoce un dato de la conductividad a otra temperatura y presión, entonces la conductividad crítica se puede estimar a partir de la gráfica, en donde K se obtiene de la gráfica empleando los valores correspondientes de la temperatura reducida y de la presión reducida. Existen varios métodos para estimar la conductividad térmica, uno de ellos es el método de Steele y Tolles. Este método me relaciona la conductividad térmica en exceso con la densidad reducida y las presiones en el punto crítico. Podemos ver una tabla, el cual tenemos la densidad reducida, cada uno con sus respectivos rangos y su ecuación correspondiente, en donde K sobre 0 es la conductividad térmica del gas a baja presión, que es la misma temperatura, y gamma es la conductividad térmica reducida inversa. Aquí podemos ver la ecuación para encontrarla. Cuando utilizamos la conductividad térmica en una mezcla de gases, no podemos utilizar los modelamientos anteriormente vistos. Por lo tanto, utilizamos unas ecuaciones basadas en procedimientos estructurales, quiere decir, métodos empíricos realizados por científicos anteriormente. Puesto que K no es una función lineal de la fracción molar, elimina de plano el uso de las técnicas basadas en las reglas de mezclado ideal. Cuanto mayor diferencia hay en tamaño y o peso de los componentes, tanto mayor es la discrepancia respecto a la idealidad. Para hallar la conductividad térmica debemos tener en cuenta si los gases están a baja o a alta presión. Si están a baja presión, utilizamos la ecuación de Wasil-Hewa, que como vemos en la pantalla, es una sumatoria que empieza en n, que va a ser el número de componentes de la fracción molar por la conductividad térmica respectiva de cada gas, sobre otra sumatoria de la fracción molar de cada componente por un parámetro que se llama phi de I de J. Este parámetro es una interacción que depende de las viscosidades y masas molares de los componentes puros a baja presión. Para utilizar la ecuación debemos tener en cuenta si el gas es monoatómico o poliatómico, y si es monoatómico se reduce mucho más esta expresión. Para utilizar la conductividad térmica a altas presiones usamos el método de Steele y Tolles para gases puros expuesto anteriormente, utilizando propiedades pseudocríticas de la mezcla. Para esto, primero tenemos que hallar la temperatura, el volumen y la presión crítica con las ecuaciones mostradas. Después hallamos un factor de compresibilidad que nos relaciona también el factor acéntrico. Después pasamos al gráfico, donde el eje horizontal, el eje X, nos va a relacionar la temperatura y el eje vertical la conductividad térmica. La gráfica se compone de unas curvas que nos darán la presión. Esto quiere decir que teniendo dos parámetros conocidos podemos hallar el faltante. Conclusiones. Primero, podemos concluir que la conductividad térmica de un gas me sirve para saber qué tan bueno es un material como conductor de calor, donde esta conductividad se da debido a la interacción de las moléculas en regiones que están a temperatura distinta, como una conducción entre partículas. También podemos concluir que a la hora de calcular la conductividad térmica de un gas hay que tener muy claro si este es monoatómico o poliatómico para utilizar diferentes modelamientos. Para los efectos de la presión y temperatura tenemos que la conductividad térmica de los gases aumenta con la presión, pero que el efecto es relativamente pequeño en cuanto se habla de bajas y moderadas presiones. A pesar de esto, tenemos tablas generadas por métodos experimentales para poder predecir el efecto de estos pequeños cambios de presión en la conductividad. Y por último, señalamos que la conductividad térmica aplicada a una mezcla de gases se basa en ecuaciones empíricas y se clasifican si están a bajas o altas presiones.
Y de acuerdo a eso, existen modelamientos matemáticos para hallar cada conductividad. Gracias por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión. Created using Powtoon.